kilos. Bien, tema de la clase de hoy, ¿sí? La segunda revolución industrial. En la clase número 1 les contamos acerca de, bueno, básicamente qué fue una revolución industrial. Y dijimos que había etapas, ¿sí? Una primera revolución industrial, que es básicamente la que ocurre en Gran Bretaña, se produce entre 1780, 1790 hasta 1840, ¿sí? Eso tuvieron con el amigo Federico. Hay una segunda revolución industrial entre 1840 y hoy vamos a llegar hasta 1873. La segunda revolución sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, pero por ahora la dejamos, hay una crisis importante en ese año, la terminamos la clase de hoy en 1873. El objetivo no es memorizar fechas, simplemente sepan que el grueso de los contenidos que aparecen en el capítulo de la clase 3 van entre 1870 y 1873, ¿sí? Bien, ahí fijamos nuestra etapa de la clase de hoy. Yo estoy grabando, esto después lo queda, lo subo después a clase, digamos, ¿no? Bueno, tres cosas. Yo para cada clase voy a plantear tres cuestiones, ¿sí? De modo que podamos organizar bien y ustedes sepan qué se encuentran en cada clase, ¿sí? ¿Por qué se habla de una segunda revolución industrial? Bueno, porque el desarrollo de la industria en este periodo es distinto al del periodo anterior, ¿sí? En la primera revolución industrial se desarrolla la industria textil, ¿sí? Ocurre en Gran Bretaña, y hay una serie de cuestiones sociales que vamos a repasar en la clase de hoy, mientras que en la segunda revolución industrial se desarrolla la industria pesada, ¿sí? Se desarrolla la industria del acero, del hierro, de las maquinarias, la industria química, más adelante el petróleo, el motor de combustión interna, esto llega hasta el siglo XX, ¿no? O sea, hay que hacer una distinción entre industria liviana, la textil, por ejemplo, e industria pesada, ¿sí? El acero. ¿En qué se diferencia? La industria liviana es básicamente de consumo. Yo no voy a comprarme muchas toneladas de acero ni petróleo, digamos, ¿no? Si salgo, alguna vez salgo, me compro una malla para el verano que viene, digamos, ¿no? Entonces, la industria textil es una industria de consumo, ¿sí? Zapatillas, pantalones, remeras. Es una industria que requiere no demasiada tecnología y en general requiere mucha mano de obra, ¿sí? En cambio, la industria pesada no es de consumo cotidiano. Uno no compra toneladas de aluminio, cantidades enormes de petróleo, máquinas. Es la industria, la pesada, que abastece a la otra industria, ¿sí? La fabricación de máquinas, la fabricación de acero, la fabricación de motores, ¿sí? Se llama industria de base o pesada. La típica es la fabricación de maquinarias, ¿sí? Los llamados bienes de capital. Bueno, ¿por qué se desarrolla, primero en Gran Bretaña, la industria pesada? Básicamente por el ferrocarril, ¿sí? La industria simbólica de esta época es el ferrocarril. Había ya intentos de desarrollarlo antes, no voy a explicar cómo surge y todo eso, pero sepan que en esta etapa se desarrolla la industria del ferrocarril, ¿sí? Primero en Gran Bretaña, después en Estados Unidos, Alemania y demás. El desarrollo del ferrocarril tiene que ver con el proceso de acumulación de capital previo, ¿sí? En la primera revolución industrial, los empresarios habían acumulado cantidades enormes de dinero y no sabían bien qué hacer con él, dónde reinvertirlo. Bueno, muchos de ellos, sobre todo los británicos, lo reinvierten en una industria que aparentemente les va a dar un mayor lucro, mayores ganancias, que es el ferrocarril. ¿Está? Así que esto es la industria clásica de este periodo. El desarrollo del ferrocarril, como ustedes saben, estimula el crecimiento de otras industrias, básicamente el hierro, ¿sí? Así que todo el batallón de industrias de este periodo, repito, hierro, acero, maquinarias, química, motores, se vincula con la expansión del ferrocarril, ¿sí? En economía dicen que hay encadenamientos, quiere decir que para producir una locomotora, bueno, hay que producir antes otros productos de otras industrias, ¿sí? Hacia atrás. Entonces, el ferrocarril tiene ese efecto de tener encadenamientos. Y es muy importante esto. Gran Bretaña es una isla chiquitita comparada con Estados Unidos, Australia, la India.
no requiere tanto de ferrocarriles. El gran negocio, bueno, primero va a ser ferrocarriles ahí, pero el gran negocio de los empresarios británicos va a ser construir ferrocarriles fuera de Gran Bretaña, ¿sí? Por ejemplo, en la Argentina. Es un tema que hay que tener en cuenta para dentro de 3, 4 clases, digamos, ¿no? Entonces, el desarrollo del ferrocarril va a producir toda una oleada de inversiones británicas, ¿tá? De inversiones quiere decir de inversión de empresarios británicos, no del Estado, sino de empresarios británicos fuera de Gran Bretaña, ¿sí? La Argentina, la India, Australia, colonias británicas y países de América Latina, ¿sí? Entonces, re importante, el desarrollo de algunos de estos países latinoamericanos va a tener que ver con las inversiones británicas, ¿sí? Así que, primera cuestión de la clase de hoy, desarrollo de la industria pesada, mayor tecnología, mayor inversión. Sigue habiendo muchísima mano de obra, son industrias que requieren mucha mano de obra y mayor tecnología también, digamos, ¿no? Entonces, ferrocarril, industria pesada, es lo novedoso de este periodo. ¿Tá? Esta es la primera cuestión importante. Aparece en el texto esto, ¿sí? Toda esta serie de modificaciones tecnológicas aparece en el texto y ustedes pueden verlo de ahí. Ahora, lo más importante es que el desarrollo del ferrocarril produce una serie, al menos hoy dos, efectos, dos consecuencias, ¿sí? Que son realmente muy importantes y que no están tanto en el texto. El punto 2, la siguiente cuestión, primera cuestión, industria pesada, segunda cuestión, cambios sociales, ¿sí? El desarrollo del ferrocarril y de la gran industria produce cambios sociales, ¿sí? Muchos, pero hay uno al que quiero referirme en la clase de hoy, que es que se produce una, ¿cómo decirlo? Una formación, se consolida una serie de cambios vinculados con la clase obrera, ¿sí? ¿Qué es la clase obrera? El conjunto de trabajadores que viven a cambio de un salario, ¿sí? El conjunto de trabajadores asalariados, hay un muchacho haciendo mate, muy bien. El conjunto de trabajadores asalariados, ¿tá? Son los que trabajan en la industria a cambio de un salario. En la clase obrera se venía formando ya en la primera revolución industrial, ¿tá? 1780, 1760, son los que se van del campo a la ciudad, ¿tá? Y en la ciudad se dedican a trabajar a cambio de un salario. Lo novedoso es que en la segunda etapa de la revolución, la clase obrera atraviesa una serie de cambios importantes, ¿sí? En la primera revolución industrial no había una organización de la clase obrera. O sea, los trabajadores no estaban organizados ni en sindicatos, ni en partidos políticos, básicamente porque había mucho desempleo. Esto es muy importante para todos nosotros y para nuestra vida actual, digamos, ¿no? En la primera revolución había mucho desempleo en las ciudades. ¿Por qué? Porque muchísimos campesinos tenían que emigrar del campo a las ciudades, ¿sí? Algunos conseguían trabajo en las fábricas, otros no. Y las fábricas textiles empleaban montones de mujeres y montones de niños, porque tienen manos más pequeñas que servían para manejar los telares mecánicos. Entonces, esto hacía que gran parte de los trabajadores varones estuviesen desempleados. Eso es la primera revolución industrial, ¿sí? Eso ocurría ahí y ocurre ahora, ¿sí? Cuando hay mucho desempleo, cuando una parte importante de la población, vamos a decir, 10, 15, bueno, 10 no, el 15, 20% de la población no tiene trabajo, los salarios son bajos, ¿sí? Y los trabajadores deben aceptarlo. Esto básicamente no es bueno, sobre todo para mí que soy un trabajador, digamos, ¿no? Cuando hay mucho desempleo, los salarios son bajos y hay que aceptar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que trabajamos somos reemplazables por otras personas que estarían felices de trabajar en nuestro cargo, inclusive ganando menos, ¿tá? Uno siempre piensa que los desempleados son gente, ¿cómo decirlo? Ajena al universo, digamos, ¿no? Y no, hay profesores desempleados, ingenieros desempleados, médicos desempleados, ¿sí? Entonces, en condiciones de mucho desempleo, los salarios son bajos y los trabajadores no pueden quejarse demasiado. Casi todos lo que quieren hacer es conservar el puesto de trabajo, aunque los salarios sean bajos. En cambio, cuando el desempleo es menor, ¿sí? Cuando surgen más industrias,
y la tasa de desempleo se va reduciendo, que es el caso de la segunda revolución industrial. ¿Ah? El desempleo llega de golpe, no sé, al 15, después al 10, después al 5%, ¿sí? Los salarios suben, ¿tá? Los salarios suben, porque si a mí viene un empleador, viene mi patrón y me dice que me va a pagar poquito, yo capaz que puedo elegir ir a trabajar con otro, ¿sí? La condición de mercado empieza a favorecer más al trabajador, ¿sí? Entonces, esto es lo que está pasando en la segunda revolución industrial, ¿sí? La tasa de desempleo va a reducirse, hay cada vez menos desempleo y los salarios tienden a subir. Y muy importante, acá aparecen los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos son esto, uniones de trabajadores, ¿ah? Aparecen en Gran Bretaña en la segunda revolución industrial. Esto es muy importante porque los sindicatos van a hacer que mejoren aún más los salarios de los trabajadores británicos, ¿tá? Y que se formen justamente organizaciones que representan los intereses de la clase obrera, ¿tá? Esto tiene, repito, tiene un sentido histórico y un sentido actual. Eso permanece. Cuando hay mucho desempleo, los que trabajamos a un salario estamos fritos, ¿sí? En cambio, cuando hay poquito desempleo, 7%, nunca hay pleno empleo, digamos, ¿no? Pero cuando la tasa de desempleo es mucho menor, eso nos beneficia a los que vivimos un salario. ¿Está? Bien, re importante. Ahora, en la historia que estamos trabajando, eso por primera vez se da entre 1840 y 1873. Esto de que la tasa de desempleo sea menor, los salarios suban y los trabajadores pidan más. En el capitalismo todos queremos más, ¿sí? Los empresarios quieren ganar más, los trabajadores también queremos ganar más. No es que somos San Francisco de Asís, digamos, ¿no? Entonces, piensen que aparece el movimiento obrero en Gran Bretaña, aparecen los sindicatos y los salarios suben. Esto va a ser también muy importante para la Argentina, porque el hecho de que suban los salarios de los trabajadores británicos hace que los trabajadores británicos coman, antes le digo que comían a veces, digamos, ¿no? Coman, y hace que los trabajadores británicos coman más variado, ¿sí? Ya no comen solo como los británicos, ¿vieron? Papa o pescado. También comen carne, comen cereales, comen frutas. Entonces, re importante, la economía británica va a empezar a necesitar, ¿sí? Va a empezar a importar alimentos y materia prima de otros lugares del mundo, ¿sí? Bananas, imagino de Ecuador, ¿sí? Salitre de Chile, pero carne de Argentina. ¿Ah? Entonces, la economía argentina va a tener ya tiene la primera cuestión, ferrocarriles, y segunda cuestión, va a empezar a producir carne y va a producir cereales para exportar a la economía británica. ¿Tá? Esto se debe, repito, no a nuestra voluntad, sino al cambio en las condiciones de vida en Gran Bretaña. ¿Sí? Repito, la tasa de desempleo se reduce, los salarios empiezan a subir, ¿sí? Y los trabajadores se organizan formando sindicatos. Ellos los llamaban uniones. Claro, ustedes se imaginan por ahí los sindicatos nuestros de ahora, que, en fin, a muchos están manejados por personajes así medio empresariales, ¿no? El mío no, pero bueno, otros sí. Imagínense sindicatos en su origen, digamos, ¿no? Es la representación colectiva de los trabajadores, ¿sí? ¿Cuál es el arma de los sindicatos? La huelga. ¿Tá? Van con una petición, les dicen a los patrones, hola, queremos esto, aumento de salarios, trabajar menos, ¿no? Y el empresario les dice no. Entonces dicen, bueno, hacemos una huelga. ¿Ah? En condiciones de poco desempleo, hacer una huelga es posible, ¿sí? Porque el empresario no puede echarte y tomar a otros, no hay otros. En cambio, en condiciones de mucho desempleo, es muy impracticable, ¿no? Así que esto, el aumento del consumo, ¿sí? El aumento del mercado interno, esto también es muy importante, y la mejora de las condiciones de vida, esto es progresivo, fíjense, son 30, 40, sigue después, ¿no? La mejora progresiva en las condiciones de vida de la clase obrera. ¿Tá? Esto, repito, Gran Bretaña. Después se va a replicar de a poquito en Estados Unidos, Alemania, Francia. ¿Tá? También van a sufrir revoluciones industriales. Bien, y esto implica una expansión del mercado interno británico. Los trabajadores británicos ahora son también consumidores. ¿Sí? Lo importante, esto va a ser la filosofía del Fordismo.
voy a trabajarlo a lo último de todo, ¿no? En la clase de hoy. La idea de que el trabajador, además de ser el que trabaja en la fábrica, es el que compra el producto. Y puede comprar el producto si tiene un salario más o menos acorde a eso, si no, no puede, digamos, ¿no? Entonces el trabajador cuenta también como mercado, ¿sí? En la primera revolución no se producía eso, por eso la industria británica era de exportación, ¿tá? Exportaba hacia las colonias británicas. En cambio, en la segunda revolución, la industria crece por exportación, pero también crece por la expansión del mercado interno, ¿tá? Es lo que está pasando en estos momentos en China, ¿sí? China está sufriendo hoy en día una revolución industrial, hoy en día no, hace como 20 o 30 años, o 40 años, y hasta ahora sobre todo contaban el mercado externo de China. La industria de China era sobre todo de exportación. Bueno, poco a poco China va a ser un mercado también, está siendo un mercado, ¿no? Y en 10, 15 años va a ser la principal economía del mundo, ¿no? O sea, va a ser el principal mercado de la Tierra. Así que esto, primer cambio, desarrollo de la industria pesada, ¿sí? Ferrocarriles, maquinaria, acero. Segundo cambio, mejora en las condiciones de vida de la clase obrera, organización política de la clase obrera, además, ¿no? En sindicatos, ¿sí? Tercera cuestión, última cuestión de la clase de hoy, ¿sí? Yo tengo todo anotado acá como para no irme por una rama y que se me acabe el tiempo, digamos, ¿no? Estamos en los tiempos de hegemonía británica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Gran Bretaña es el centro económico, industrial, financiero y político del mundo. ¿Tá? Estamos en la época de esplendor del Imperio Británico. Esto se produce entre 1860 y 1880. ¿Sí? Así como la economía más relevante del mundo hoy es Estados Unidos, tal vez va a dejar de serlo en poco tiempo. La economía más importante de este periodo, o sea, 1860, 70, 80, es Gran Bretaña. ¿Sí? El 20% de la industria del mundo estaba en Gran Bretaña. ¿Tá? Y después le seguían los otros con el 10%. O sea, era el centro de la economía mundial. ¿Tá? Lo importante. Bueno, ¿qué quiero explicar con esto? Que en torno de Gran Bretaña, ¿sí? Sobre todo en torno, alrededor de la economía británica, se va formando un sistema económico de alcance mundial. ¿Sí? Se va formando un sistema capitalista a través de, lo voy a explicar esto, ¿no? A través de inversiones, a través de exportaciones, de importaciones, de inmigración, ¿sí? Del cual la Argentina va a ser parte, ¿sí? La Argentina va a ser parte de este sistema económico mundial, ¿sí? Repito, la cúspide está en Gran Bretaña, el centro está en Gran Bretaña, ¿sí? Hay tres mecanismos por los cuales interactúa Gran Bretaña con la Argentina, por ejemplo, con Australia o con la India. Uno, exportaciones, ¿sí? Hay exportaciones de productos británicos hacia los países periféricos, hacia países como la Argentina, ¿sí? ¿Qué exporta Gran Bretaña? Productos industriales, ¿tá? Ropa, locomotoras, rieles. No es el Estado, son los empresarios británicos, ¿tá? Los que exportan estos productos industriales. Entonces la Argentina va a comprar productos textiles británicos, ¿sí? Segundo, hay importación, ¿sí? Gran Bretaña va a importar productos alimenticios y materia prima. Nos venden la camisa, nosotros le vendemos carne congelada. Este es el patrón de intercambio, ¿sí? Pero pasa algo parecido con Brasil, Chile, Ecuador, la India, Canadá, Nueva Zelanda, ¿sí? Los británicos compran, otra vez, no el Estado, sino empresarios británicos hacen negocio comprando barato alimentos y materia prima y vendiéndolas más caras en Gran Bretaña. ¿Tá? Esto no es el Estado, son empresarios. Y en tercer lugar, hay inversiones británicas, ¿sí? O sea, inversiones de empresarios británicos en los países como la Argentina. ¿Tá? Para que la economía funcione tiene que haber ferrocarriles, tiene que haber bancos, tiene que haber telégrafos, tiene que haber un puerto. Pues todo eso son inversiones británicas. ¿Sí? ¿Qué es una inversión británica? Esto, dinero que un empresario británico coloca en la Argentina. ¿Para qué? Para conseguir más dinero, digamos, ¿no? Estamos en el capitalismo, el motor es la ganancia, ¿sí? El motor de los tres elementos es la ganancia, de las exportaciones, importaciones e inversiones. ¿Tá? Entonces, repito, se va construyendo de a poquito una economía capitalista a nivel global, ¿sí? Ya por allá por 1860, 70. Y la idea es que este sistema, que tiene su cúspide en Gran Bretaña, es liberal,
¿Qué significa liberal? Que no hay trabas, que no es el Estado el que invierte o el que exporta o el que importa, sino que lo hacen los empresarios libremente, sin que el Estado coloque trabas, sin que el Estado coloque restricciones. ¿Sí? Entre 1840, 50 y 60 estamos en los tiempos de expansión del liberalismo. ¿Sí? No hay grandes impuestos ni a la importación ni a la exportación. Cuando lleguemos a la crisis, ¿sí? Probablemente clase que viene, 1873, se viene el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Trabas al comercio, ¿sí? Impuestos al comercio, sobre todo las importaciones. Estamos ahora en un mundo que de a poquito es más proteccionista, ¿sí? El último, digo, de ahora, con Trump, ¿no? Bueno, aquel mundo sobre todo vinculado con Gran Bretaña, era liberal, ¿sí? La idea de que hay exportaciones, importaciones, sin demasiada interferencia del Estado.